soy María Romero y hoy vamos a aprender a hacer pan integral. Lo primero que tienen que saber es que ya no vamos a trabajar por recetas sino por fórmulas, y aquí se los voy a explicar de una manera sencilla. Lo primero que se tiene que aprender y lo que siempre vamos a utilizar en todas las clases de panadería es esta fórmula: peso de la harina por el porcentaje dividido en 100. Vamos a aplicar esa fórmula para de aquí sacar la receta según la necesidad de cada uno de ustedes. La harina siempre va a representar el 100% de la receta. Y el peso de la harina lo van a decidir ustedes. El peso de la harina no se metan. El peso de la harina lo deciden ustedes. En este caso vamos a trabajar 1000 gramos de harina, que sería 1 kilo. La sal. El porcentaje, la fórmula del pan integral siempre se la tiene que dar el profesor. En este caso vamos a trabajar el 2% de sal. Entonces, peso de la harina, ¿cuánto dijimos que íbamos a trabajar? 1000 gramos. Entonces, aquí está, peso de la harina, que son 1000 por el porcentaje, que hablamos que era el 2%, por el porcentaje dividido en 100 siempre. Eso lo vamos a aplicar para todos los ingredientes. Lo mismo vamos a hacer con cada ingrediente. Vean aquí con la sal, peso de la harina, que son 1000 gramos, por el porcentaje, que es el 2%, dividido en 100, me da que a 1 kilo de harina le voy a agregar 20 gramos de sal. Esta es la fórmula del pan integral. Otros tipos de panes son diferentes fórmulas, pero el peso de la harina lo vamos a decidir, el porcentaje me lo dan y siempre dividido en 100. Vamos con la manteca, 1000 por 5 dividido en 100, lo meten a la calculadora y simplemente son 50 gramos de manteca para el pan integral. Vamos con el azúcar, dice que el azúcar son 4%, igual peso de la harina por el porcentaje dividido en 100 son 40 gramos de manteca. Mejorante, el mejorante siempre se va a trabajar al 1%, entonces peso de la harina por el porcentaje dividido en 100 me da 10 gramos. Simplemente lo van a meter a la calculadora del teléfono y ahí les va a dar el resultado. Con la levadura lo vamos a trabajar al 2%, peso de la harina por el porcentaje dividido en 100 me da 20 gramos. Y de agua son 620 gramos de agua. Entonces, con esta fórmula, que es peso de la harina por el porcentaje dividido en 100, la fórmula que yo se las voy a dar, que es sal 2, manteca 5, azúcar 4. Eso es la fórmula. Aplicamos esto y ya sacamos una receta de 1000 gramos de harina. Si no quisiéramos hacer 1000 gramos, sino solo 500 gramos, solamente cambiamos el peso de la harina. Ahora sí, vamos a pesar todos los ingredientes y hacer el pan a mano. Vamos a utilizar esta harina, que es harina integral, nacarina, y vamos a usar 1 kilo de harina, como les mostré. Voy a hacer 1 kilito de harina. Hacemos un huequito al centro y vamos a agregar azúcar, mejorante, sal y levadura, lejos de la sal. Tenemos todo lo seco y volvemos a mezclar. Las que han recibido clases conmigo ya saben que esto es el procedimiento normal y natural de un pan, cualquier pan, aunque no sea integral. Vamos a agregar el poquito de manteca, son 50 gramos de manteca, y el agua poco a poco. ¿Ok? Agregamos el agua poco a poco. Trato de disolver la manteca con el agua, ¿verdad? Y vamos a agregar harina de la parte interna, solo de la parte interna. ¿Ven? Ya se disolvió, vuelvo a agregar más agua y vuelvo a agregar harina de la parte interna, y así hasta haber agregado toda el agua. Ya ven, ya agregué todo el agua y ahora simplemente amaso. Normalmente yo, si lo voy a hacer para mi casa, obviamente yo lo haría en la máquina, pero como tal vez ustedes no tengan la máquina, yo voy a hacer el procedimiento a mano para que ustedes vean que sí se puede hacer a mano.
¿Cuál es el procedimiento de amasado? Siempre lo digo, estiro, encojo, estiro, encojo. Vean cómo es esta masa, súper pegajosa. ¿Qué voy a hacer? Amasar, 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 amasar hasta que ella recoja. ¿Cuánto voy a amasar este pan? Por lo menos 30 minutos. ¿Qué les recomiendo? Amasen 10 minutos, denle un descanso de unos 10, otros 10 minutos, le vuelven a dar descanso y terminan de amasar los 30 minutos que les hace falta. Aquí yo me voy a quedar amasando y les voy a enseñar ya pasado los 30 minutos de amasado cómo se ve la masa. Vean que no estoy agregando ni voy a agregar absolutamente nada más de harina a la mesa.